Bendiciones para todos en este tiempo. Quiero bendecirlo a través de una palabra que va a activar en su vida la fe hacia la palabra de Dios. ¿Sabe? El apóstol Pedro enseña que muchas personas, muchos creyentes, tienen las promesas de Dios como tardanza, como si no fuese a suceder, o simplemente el hecho de que son demoradas, toman tiempo. Y esto lleva a que muchos hermanos en la fe se desanimen, pierdan de vista sus enfoques, pierdan de vista la visión que Dios les ha dado, pierdan de vista el llamado que Dios ha hecho, pierdan de vista aquellas promesas de bendición y de bienestar que Dios ha prometido. En el libro de Isaías, en el capítulo 55, el verso 11, Dios habla a través del profeta Isaías y declara: lo mismo sucede con mi palabra, la envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Esta es una promesa de parte de Dios a través de una palabra profética o a través de una profecía. Dios ha prometido que toda palabra que sale de la boca de Él no va a devolverse a Él sin haber dado fruto, sin haber tenido resultados, sin haber tenido respuestas. Es interesante entender que Dios declara que donde quiera que esa palabra haya sido enviada, esa palabra de Él, esa palabra profética a través de sus profetas o a través de estos hombres de Dios, donde quiera que esa palabra vaya, donde quiera que esa palabra se aloje en aquel corazón, donde esa palabra se aloje o en aquel territorio donde esa palabra se establezca, allí va a haber fruto. No solamente va a haber fruto, sino que va a prosperar. Va a prosperar esa persona, va a prosperar esa vida, va a prosperar ese territorio, va a prosperar ese lugar. Sin embargo, puedes tener una duda en tu corazón, puede haber una falla de fe en tu corazón y puedes estar diciendo, bueno, pero ¿por qué esa palabra que Dios me ha hablado no se cumple en mi vida? Y quiero rápidamente a través de 3 principios enseñarte el ciclo de esa palabra o el por qué esa palabra no se ha cumplido todavía en tu vida. Ahora, quiero ser muy claro y decir que el hecho de que no se haya cumplido en tu vida no significa que no se vaya a cumplir o no significa que Dios no tiene planes contigo. Tantos planes tiene Dios contigo que te ha dado una palabra. Entonces yo quiero que vayamos rápidamente al libro de Ezequiel, al capítulo 12. Y el capítulo 12 de Ezequiel, del verso 21 al 24, nos permite ver algo. Dice: nuevamente recibí palabra del Señor, diciendo: hijo de hombre, ¿has oído este proverbio que citan en Israel? El tiempo pasa y las profecías quedan en nada. Dile al pueblo: esto dice el Señor soberano. Pondré fin a este proverbio y pronto dejarán de citarlo. Ahora darles este nuevo proverbio, en reemplazo del otro. Ha llegado la hora de que se cumplan todas las profecías. Ya no habrá más visiones falsas ni predicciones aduladoras en Israel. Pues yo soy el Señor, si yo lo digo, sucederá. Ya no habrá más demora para ustedes, rebeldes de Israel. Cumpliré mi amenaza de destrucción durante los años de su vida. Yo, el Señor soberano, lo he hablado. Luego vino palabra de Jehová el Señor a mí diciendo: hijo de hombre, los israelitas andan diciendo: él habla de un futuro lejano, sus visiones no se cumplirán por mucho tiempo. Por lo tanto, esto dice el Señor soberano: se acabó la demora, ya mismo cumpliré todas mis amenazas y todas mis promesas, yo el Señor lo he hablado. Lo primero que tienes que entender que vemos aquí en lo que Dios está hablando con Ezequiel es que el pueblo de Israel había escuchado visiones y palabra profética de parte de Dios, pero no veían el cumplimiento. 2 tipos de palabra estaba dando Dios, 2 tipos de profecía. Primero, el tiempo de cautiverio o el tiempo de desgracia por causa del pecado, pero el tiempo de restauración y de recompensa, de reivindicación y de prosperidad por causa de ese remanente que se mantendría fiel. Lo primero a entender entonces, según Ezequiel nos permite ver, es que la palabra de Dios, es decir, la palabra que Dios da a través de la profecía
o a través de su palabra escrita, la Biblia, o a través del mensaje que tú escuchas de aquellos hombres o mujeres de Dios, es que esa palabra tiene un tiempo. Número uno, tiene un tiempo. Ezequiel nos permite ver que aunque Dios lo habla y que aunque el Señor lo anuncia, esa palabra tiene un tiempo. Aquí ellos pensaban que era un tiempo largo, que era un tiempo lejano, pero Dios les estaba anunciando que tenía un tiempo, pero que no era un tiempo largo, sino que se iba a empezar a cumplir esa palabra. En otras palabras, esa profecía. En otras palabras, lo que tienes que entender como creyente para no perder la fe y para no perder el enfoque de lo que Dios nos ha hablado, es que esa palabra, si bien es cierto Dios la dijo y fue por boca de un profeta, por su palabra, por un mensaje que tú escuchas, o fue una visión o un sueño que Dios habló a tu espíritu o a tu corazón, esa palabra se va a cumplir, pero tiene un tiempo. La palabra tiene tiempo. Número 2, vamos a ver Jeremías capítulo 25, el verso 11. Dice, toda la tierra se convertirá en una desolada tierra baldía. Israel y las naciones vecinas servirán al rey de Babilonia por 70 años. Número 2, esa palabra tiene una transición. Tiene un tiempo, pero tiene una transición. Desde el momento en que Dios la habla hasta el momento en que se va a cumplir, hay una transición de esa palabra. Lo que te estoy leyendo es que Dios habló a través del profeta Jeremías acerca del cautiverio de los 70 años que iba a vivir Israel por causa de su desobediencia, pero también dentro de esta palabra Dios anunciaba por medio del profeta o por medio de profecía que vendría un tiempo después de 70 años donde Dios sacaría a su pueblo, lo restablecería, lo prosperaría, lo levantaría y le haría tan grande como siempre fue la nación de Israel. Ok, entonces tenemos que hay un tiempo. Número 2, tenemos que hay una transición, hay un espacio, dentro de ese tiempo hay un espacio que se llama transición. Y número 1, leemos Segunda de Crónicas, capítulo 36, verso 22, que es el cumplimiento de la profecía que dio Jeremías. Y dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, el Señor cumplió la profecía que había dado por medio de Jeremías. Movió el corazón de Ciro a poner por escrito el siguiente edicto y a enviarlo a todo el reino. Esto dice Ciro, rey de Persia, el Señor Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me encargó construirle un templo en Jerusalén que está en Judá. Okay, aquí viene el tiempo en que la palabra trae un despertar, el tiempo en que la palabra trae una activación al remanente, trae una activación al pueblo de Dios en ese tiempo para reconstruir nuevamente Jerusalén. Número 3, esa palabra tiene un momento, tiene su momento. La Biblia declara en Eclesiastés que hay tiempo y ocasión. Estoy hablándole de que hay un tiempo, estoy hablándole de que como hay un tiempo hay una transición, pero estoy hablándole de que hay una ocasión, o se conoce también como el momento. El momento es aquello donde la promesa de Dios, la eternidad, invade la eternidad, desciende de los cielos y toma posesión del tiempo. La eternidad controla el tiempo y desde esa eternidad hablada por Dios, entonces las profecías, las promesas y todo lo que Dios habló respecto a ti, respecto a tu matrimonio, respecto a tu ministerio, respecto a tu empresa, respecto a tu prosperidad, respecto a tu llamado, donde quiera que hayas recibido una palabra o el tipo de palabra que hayas recibido, hay un tiempo donde esa palabra viene, un momento. Y ese momento se conoce como el momento donde la eternidad invade nuestro tiempo, donde la eternidad controla nuestro tiempo y es el tiempo del cumplimiento. Se conoce como el tiempo del cumplimiento. Así se conoce en la Biblia, como el tiempo del cumplimiento de la palabra de Dios. Entonces tenemos número 1, que todo lo que Dios habla va a prosperar, que todo lo que Dios habla va a fructificar, va a dar resultado. Tenemos número 2, que esa palabra tiene un tiempo. Número 3, tenemos que esa palabra tiene una transición o espacio de tiempo. Y número 4, tenemos que esa palabra tiene una ocasión o un momento, más bien tiempo de cumplimiento. De manera que yo quiero animarle a que no pierda la fe, a que siga confiando en todo aquello que Dios le ha dado, a que siga depositando su confianza en la palabra de Dios y más en estos tiempos tan difíciles. Sabes, el libro de Apocalipsis declara que el pueblo de Dios será medido a través de la fe y de la paciencia.
Son dos elementos de los cuales hablaré más adelante, donde usted no puede perder de vista ni la fe ni la paciencia. La fe para poder creer que todo lo que Dios prometió se va a cumplir de manera que beneficie su vida, que salve su vida, pero la paciencia para poder entender el proceso, transición o tiempo que esa palabra de Dios tiene para el cumplimiento final sobre tu vida. Te bendigo y que el Espíritu Santo de Dios te llene ese corazón de fe para que las promesas de Dios se hagan una realidad presente en tu vida, una realidad en el ahora en tu vida y no una realidad futura. Dios te bendiga.